La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Llegó en cambio otro personaje interesante, importante para el momento, que fue Carlos Monsiváis, pero sí. Que fue un tremendo crítico con el festival. Sí. Porque criticó al final los resultados del festival diciendo que no habían tenido la calidad suficiente los filmes presentados, ¿no? Sí, eran filmes, todos ellos, o la mayoría, eran filmes muy caseros. Realmente, vistos a distancia, pues son ensayos de películas que nunca se llevaron a cabo, ¿no? Y algunos de ellos pues muy conmovedores, pero ninguno llamado a trascender como película de la época, ni siquiera testimonial, ¿no? Pero bueno, fue tu incursión al cine también. Sí, pero Monsiváis, por ejemplo, tuvo la generosidad de escuchar algunos de nuestros poemas, y si mal no recuerdo, Jorge Salmón primero, y luego yo, o no sé si a la inversa, publicamos en el suplemento de la revista Siempre, que en aquel momento era como el suplemento número 1 en México, ¿no? Claro. Y Siempre era una revista pues con un público muy amplio, muy estimada, y publicar ahí te daba cierta carta de estatus privilegiado. Claro. Entonces eso nos ayudó, como no tienes idea, pues para comenzar a adentrarnos dentro del ambiente literario en México más amplio, ¿no? Pero además eso se debe también a la gestión y a las complicidades, como bien lo llamaste hace rato, que has sabido entretejer con la comunidad artística. Sí. Llegamos a 1975, ahora sí, ganas el premio Aguascalientes de Poesía. Hay un año muy importante antes. Más importante todavía. No sé si más importante, cómo no. En 1974 se organizó en Zacatecas lo que se llamó el primer encuentro de revistas y grupos literarios independientes. Ah, cierto. Y Zacatecas fue la sede. ¿Por qué? Porque yo conocí en cierto momento a los organizadores. Había una revista que ahora es una revista mítica, una revista histórica, que se llamó Gilote, con X, Gilote, como suena, ¿no? Y era una revista independiente, que quienes la hacían, distribuían, vendían de mano en mano en el Distrito Federal de la época. Y yo los conocí por diversas razones. Y ellos propusieron hacer aquí un encuentro, si era posible hacer aquí un encuentro de revistas, y yo les dije que era posible. Lo evaluamos, lo llevamos a cabo, lo propusimos en la universidad. ¿En la universidad otra vez? Sí, sí, en la universidad prácticamente ha sido nuestra cómplice de todas estas aventuras y desventuras literarias. Donde además dabas clases. Donde empecé a dar clase también, sí. Y entonces, para posibilitar este encuentro de revistas, la condición era que hubiera una revista. Y entonces surgió la revista Dos Filos en 1974, el primer número de la revista Dos Filos, para poder participar en el primer encuentro de revistas y grupos literarios independientes. Que este año está cumpliendo entonces 44 años de circulación nacional. Debe de ser. Soy malo para la aritmética. Sí. Del 74 al 2018 son 44 años. Ajá. Pero además otra cosa, no ha dejado de salir, es la revista más antigua en circulación en términos... No ha dejado de salir, pero tampoco ha salido todo lo que pudo haber salido por diversas causas. Editar una revista cultural independiente es toda una lección antropológica, sobre todo si está situada en una ciudad como Zacatecas. Ha experimentado temporadas buenas, muy buenas, malas y pésimas, muy malas, ¿no?
Y su periodicidad en ciertos momentos pues se vio afectada de una manera ostensible, y eso explica que haya aparecido o sean 136 los números que hasta el momento cuenta la revista, ¿no? Y en su contenido hay poesía, ensayo. Narrativa, ensayo político, social, de movimientos contraculturales, de ideas alternativas, etcétera, etcétera, ¿no? Ha ido adquiriendo un perfil que creo yo está llegando a su perfil definitivo. Pero en aquella época, por supuesto, pues fue una revista mucho más modesta. También la hicimos en los talleres de la universidad hasta que fue posible. Ya cuando no fue posible, pues nos mudamos y empezamos la aventura de las imprentas comerciales, ¿no? Que fue otro gran aprendizaje, hasta llegar a su fisonomía actual, a su aspecto actual, que es encantador, por cierto, ¿no? Claro. Si eso surgió en el 1974, 74. ¿Cuándo surge el Festival Internacional de Poesía López Velarde? El primer festival de poesía que organizamos fue en diciembre de 1982. Surge de manera simultánea al Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde. Le propusimos a la universidad la creación del Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde primero, y las autoridades de la época aceptaron de inmediato, lo cual facilitó todo lo demás. Y publicábamos una serie de cuadernos de poesía que llevaban por título Praxis Dos Filos, porque esto aludía a que la imprenta que los patrocinaba se llamaba Praxis. Y Dos Filos, digamos que aportaba el material y la corrección del material para la edición de estos cuadernos. Era un producto natural de los talleres literarios. Sí, ¿no? fundamentalmente. Porque ya tenían más o menos 10 años de haberse fundado. Sí, yo coordiné un taller literario, el primero y el único que he coordinado en la ciudad de Torreón y Gómez Palacio. Eso, llegué ahí en 1976-77. Ya cuando habías ganado el premio Aguascalientes. Ya. Y permanecí como coordinador de taller en Torreón hasta 1987. Y hubo ahí una serie de problemas que no tiene sentido inmiscuir ahora. Pero decidí dejar eso y desde entonces ya no volví a coordinar ningún taller. Me pareció que ya era suficiente con esa experiencia. Pero sí fue muy, muy, muy estimulante. Entonces esa red de talleres propiciada por el Instituto Nacional de Bellas Artes se extendió de una manera asombrosa y todos fuimos coordinadores. Alberto Huerta coordinó en el mismo Torreón, hasta en las Islas Marías. Ignacio Betancourt coordinó talleres en Monterrey, en León, si no me equivoco, en Mexicali. David Ojeda iba a Ciudad Juárez, iba a León, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos ellos eran parte de ese primer taller Revueltas. Así es. Entonces Armando Adame en Tampico, en fin. Y de ahí venía el material, sobre todo poético, que fundamentó esta colección de Praxis Dos Filos. Entonces, en honor de esa colección, el festival se llamó primero Festival de Poesía Praxis Dos Filos. Así fue hasta el 88, que tomó el nombre de Ramón López Velarde. Festival de Poesía Ramón López Velarde a secas. Lo de Festival Internacional, como tú sabes, comienza en 2007. Quiere decir que este año anterior cumplió 10 años como Festival Internacional de Poesía. Ojalá que sean muchos más, Ojalá. Porque fíjate, yo lo que veo es una continuidad, porque tú nunca has dejado de invitar escritores, artistas, y no nada más gente dedicada a la literatura. Recuerda en este momento, por ejemplo, el vínculo que estableciste con Zacatecas entre Gabriel Macotela,
y ¿Cómo nuestra no? ciudad. Eso fue en la década de los 70. Traes a Gabriel Macotela, Sí. pero además viene acompañado de otro personaje muy peculiar. Juntos hacen el mural que hoy tenemos en odontología. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Por circunstancias diversas conocimos, Alberto Huerta y yo, a un poeta y narrador panameño de nombre Roberto Fernández Iglesias, hermano, por cierto, de nuestro fotógrafo Pascual Borcel Iglesias. Pascual Borcel Iglesias. Y entonces Roberto era amigo de Gabriel Macotela, que en el 1975-76 apenas comenzaban. Era parte del grupo Suma, ¿no? Así es. Y casi nadie sabe esto, pero la primera exposición, la primera en toda su vida de Gabriel Macotela ocurrió en Zacatecas. Vino a una exposición, la montamos en el vestíbulo del Teatro Calderón. Organizada por ti. Por el Departamento de Difusión Cultural todavía vigente en la universidad y por los habituales de siempre, ¿no? El grupo en el que estábamos todos inmiscuidos. Y aprovechando su estancia, se me ocurrió, o a alguien se le ocurrió, no sé muy bien a quién, tal vez al doctor Huerta Peña, que era director de la Escuela de Odontología, que tenía un par de espacios disponibles en blanco, porque era un edificio recién construido. Y entonces pensamos que por qué no le proponíamos a Macotela y a su invitado que hicieran un mural. que hicieran un mural. Y obviamente ambos aceptaron encantados, porque era para ellos un espacio pues privilegiado, ¿no? Siendo jóvenes, un tanto inexpertos, un tanto líricos en el asunto de divulgación pública, y entonces hicieron el mural cada uno. Y este invitado venía porque es de Zacatecas. Estamos hablando de... Este invitado vino a Zacatecas porque, aparte de que era de Zacatecas, era también del Grupo Suma, había estudiado en la Ciudad de México, y Gabriel Macotela me lo presentó, me dijo, mira San Pedro, te presento a un zacatecano que es mi amigo, que se llama, ¿cómo te llamas? Entonces él, después de 10 minutos, me dijo, mi nombre es Jesús Reyes Cordero, y comenzó una historia entre él y yo que perdura hasta el momento. Da para un documental completo acerca de todo lo que ha ocurrido desde entonces hasta la fecha. Y después Chucho, como le decimos, decidió permanecer en Zacatecas, ya no volver al Distrito Federal con Macotela. Y con el tiempo se encargó de los talleres de artes plásticas de la universidad como profesor, y empezó a hacer aquí una carrera que es muy brillante, ¿no? Yo menciono esto, Sam, porque estamos hablando todavía de la década de los 70s, 80s, y vemos cómo ha sabido entretejer una red de complicidades alrededor de la literatura, por supuesto, pero has llegado al cine, has llegado a las artes plásticas, y has tocado directamente los terrenos de la edición de una manera muy profesional. En estos terrenos de la edición sacaste una colección muy importante sobre López Velarde, porque ahora es el tema también que nos corresponde. Platícanos de esta colección. Bueno, en su momento se pensó que era necesario acercar a Ramón López Velarde de una manera más fácil a los lectores. En ese momento no había libros de López Velarde disponibles de manera inmediata. Entonces, lo primero que propusimos, Marco Antonio Campos y yo, fue la edición de una antología poética de López Velarde, a la que Marco Antonio bautizó como La Grulla del Refrán, por un verso de López Velarde. Después de eso, bueno, en ese libro participaron como editores la universidad, el gobierno del estado, el ayuntamiento de Jerez y la Ciudad de México, a través de su
de su... Casa López de López. No, del gobierno de la ciudad, del Distrito Federal, de su... ¿Departamento de Cultura? Sí, que estaba a cargo en ese momento de Alejandro Aura. Otra vez Alejandro. Otra vez nos encontramos con Alejandro Aura y él entendió perfectamente bien cuál era el propósito y lo aprobó encantado. Y entonces de ese libro tiramos 4,000 ejemplares. Cada uno de los participantes se hizo cargo de 1,000 ejemplares, lo cual fue maravilloso, ¿no? Y después de eso publicamos Don de Febrero, publicamos El Minutero, la crítica literaria de Ramón López Velarde, libros, todos ellos con un formato cuadrado, morado me acuerdo, Sí. Diseño de Gonzalo Lizardo, Sí. que ya para entonces con él yo también trabajaba de una manera muy regular y muy Pero muy Gonzalo cotidiana. Lizardo había pasado por los talleres de artes plásticas y Sí. además por los talleres literarios Sí, que tú coordinabas. Sí, no, fue alumno de David Ojeda, Fue alumno fundamentalmente de David Ojeda. Ok. Estuvo en el taller que David ofreció aquí en Zacatecas cuando fue profesor de la universidad y ahí comenzó él. No, digo que tú coordinabas escribir. porque de alguna forma tú fuiste el gestor de estos primeros talleres en Zacatecas. De manera muy indirecta, pero... Lo que pasa es que eres muy modesto, Sam. Pero no es lo correcto. Bueno, había la idea de fundar un centro de estudios literarios y un taller literario. Ok. Entonces con esa idea llegó a Zacatecas David Ojeda, llegó Armando Adame, llegó Alejandro García, Ajá. llegó Javier Báez y amigos ocasionales que venían y llegaban y se iban, etcétera, etcétera. Era como aquí un pequeño núcleo donde nos dábamos cita todos, o todos se daban cita, y hacíamos planes y proyectos y empezábamos a ver cómo llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, de ahí se extendió y apareció Gonzalo, por ejemplo, que fue muy importante, que es muy importante. Y con él trabajamos esta colección de libros de López Velarde y la que siguió, que fue una especie de intento de hacer una biblioteca López Velardiana. Ajá. Se editaron 5 títulos y después por decisiones burocráticas, pues se interrumpió. Y quedó en 5 títulos, ¿no? Pero de una colección fabulosa. Porque Así es. actualmente quien los tiene debe de sentirse privilegiado, Así es. porque es una colección muy hermosa. Porque, por ejemplo, el primero de esos títulos es nada más ni nada menos que los artículos de José Emilio Pacheco, escritos acerca de López Velarde, Así es. que permanecen inéditos en otro ámbito. Es el único momento en que fueron editados aquí en Zacatecas. Emanuel Carballo publicó también su libro que se llama Ramón López Velarde en Guadalajara. Ajá. Marco Antonio Campos hizo un par de libros, entre ellos uno definitivamente importante que fue Ramón López Velarde visto por los contemporáneos, sus mismos ensayos poéticos y de prosa sobre López Velarde, y el libro de Sofía Ramírez que se llama Ramón López Velarde en Aguascalientes. Todo alrededor de López Velarde. Y ahora sí llegamos al Premio Iberoamericano. ¿Qué representa para ti recibir esta máxima condecoración y además una condecoración tan anhelada por la gente que ama a López Velarde y que trabaja por y para la literatura de nuestro poeta zacatecano? Un poeta zacatecano recibe el premio con el nombre de nuestro máximo poeta zacatecano. Antes de responderte la pregunta, quiero decirte que lo recibí no exento de ciertas dudas. No deseaba y no deseo que pueda pensarse que tomo ventaja de todo esto para hacerme de un premio de esta manera, ¿no? Pero luego de pensarlo bien, de valorarlo bien, de escuchar opiniones diversas de diversos amigos más lúcidos que yo, pues lo recibo muy honrado, muy agradecido, Claro. muy conmovido, sobre todo porque se está premiando no solamente una persona, sino como me dijo un amigo que me escribió un correo, se está premiando una actitud.
y una actitud que es generacional. Y se está premiando no nada más a mí en lo individual, sino a una suma impresionante de amigos que han contribuido de una manera amplia o reducida a que, por ejemplo, el premio de poesía y el festival de poesía que llevan el nombre de Ramón López Velarde perduren. Claro. Porque hubo momentos críticos, sobre todo si piensas en la lamentable ausencia de presupuesto en la universidad. Y es un festival en esos términos modesto, viable, factible, que no implica una erogación muy ostentosa, y al que hemos sabido todos los involucrados pues defender cuando es necesario defender, e insistir en que se haga o cuando es necesario insistir en que se haga. La universidad, afortunadamente, de manera sucesiva, a través de sucesivos rectores, ha entendido la importancia del festival, del premio, y ahora el resultado es que es un premio y un festival de un amplio prestigio en la comunidad poética en México y del mundo, ¿no? Entonces, en 10 años han circulado por Zacatecas poetas de prácticamente toda Sudamérica, Europa, etcétera, etcétera. Nos faltan algunos poetas. Por ejemplo, este año pienso que es posible incluir poetas chinos. Ojalá que sí. Que no hemos hecho, poetas rusos que no hemos hecho, etcétera, etcétera. No darle un ámbito mucho más amplio, tal y como lo estamos planeando. Yo creo que sí se va a poder hacer eso. Ojalá. Yo quiero además felicitarte. Gracias. Te voy a decir, entre otras cosas, por qué. Indagando en la hemeroteca, me encuentro algunos ejemplares de un suplemento cultural de principios de la década de los 80. Sí. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa que veo tu nombre ahí? Yo que me dedico con todo el gusto del mundo a coordinar un suplemento cultural, para mí encontrar ese ejemplar de ese suplemento cultural encartado en un medio zacatecano, la verdad es que me llenó de mucha alegría, porque quienes nos dedicamos a la edición de revistas y suplementos culturales sabemos de esa pasión que tenemos por difundir ¿Cómo no? las letras, las imágenes, los pensamientos de los demás. Yo espero estar algún día a la altura de todo lo que tú has hecho en términos de edición cultural. Yo me siento muy contenta y a nombre de la comunidad gualdreña quiero felicitarte, no únicamente por el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde, sino por el ejemplo que nos has dado desde la década de finales de los 60 hasta la fecha. Son 50 años de trayectoria, Sam. Eres un ejemplo para nosotros quienes nos dedicamos a promover la lectura, a promover la cultura, quienes amamos el cine, las letras y por supuesto la música. Yo espero que próximamente nos deleites con un blues. Ah, sí, por supuesto. Y te reitero mi más sincera felicitación a nombre de la comunidad gualdreña. Gracias por recibirnos en este espacio. 75... Pues es que no me quisiste hablar del premio de Aguascalientes. Es un premio que valoré mucho. Te doy como primicia la novedad de que es un libro que después me dediqué a reescribir de cabo a rabo y que muy pronto aparecerá de nuevo, pero totalmente reescrito, Segunda edición. No, sería la primera porque ya es otro libro. El libro que ganó ya no existe como ¿Y tal. cómo se va a llamar? No sé aún, eso sí no sé aún, tengo algunas dudas. Pero lo que quiero decirte es que... Saldrá este año. No sé si este año, pero pronto saldrá. Okay. Totalmente reescrito. A ver cómo lo ven los lectores, ¿no? Yo creo que muy bien. Muchas gracias, Sam. Hasta luego. Nos encontramos aquí en la oficina, estudio de José de Jesús San Pedro. Está posando precisamente frente a su colección de elefantes que ha construido a lo largo de los años, que sus amigos de diferentes partes del mundo le han traído. Hay elefantes de madera, de plástico, de oro, de metal, de peluche. Si usted quiere contribuir en homenaje a nuestro galardonado, pues serán recibidos aquí en el callejón del Capulín. 202. Muchísimas gracias. Pero hay que decir que el elefante simboliza
que es la mascota de la revista Dos Filos. De la ¿no? revista Dos Filos, pero le faltan elefantes a Sam, así que si usted quiere traer alguno en donación... Será bienvenido, será bienvenido. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.